Bueno, ya está aquí con nosotros el jurista Marino Félix, un hombre que ha estado en los grandes casos de este país, Manuel, y que en este no lo vimos, pero está aquí con nosotros y nos va a dar todas las explicaciones de vida. Buenos días, Buenos días, gracias. Marino, ¿cómo están las cosas? Bien, bien, gracias por la invitación y siempre estamos dispuestos a venir a conversar con ustedes, aunque no con otros programas a los que no asistimos. Marino, realmente la decisión del juez ha traído sus pros y sus contras, al punto de que hemos escuchado la opinión de expertos decir, de hablarse hasta de nulidad, porque se violentó el protocolo real de esa decisión, en esa medida de coerción. ¿Qué le parece a usted? Bueno, no sé, Hablamos de Odebrecht. no sé el protocolo real a qué se refiere. Yo pienso que se habla de debido proceso. Así es. Pero yo vi los únicos 10 minutos que vi de ese caso. Ustedes van a tener que preguntarme porque la verdad es que no lo he visto. Solo he seguido por las redes algunos comentarios que pueden estar incitados por alguna proposición indecente o decente, algún punto de vista interesado. Y así que ustedes van a tener que preguntarme, como has hecho, nulidad de la decisión. Se cumplió con el debido proceso porque los abogados dejaron que se cumpla con el debido proceso, los abogados de la defensa. Supe que se planteó un incidente relativo a la nulidad porque a los imputados no le habían notificado la solicitud de medida de coerción y eso podría tener algún asidero, pero mal hecho. Ok. No se planteó en el momento que debía plantearse. Entiendo que se hizo extemporáneo y no sé por qué hablan de nulidad cuando el juez está legitimado para emitir una resolución de ese tipo de medida de coerción. Y él, por lo que he visto, basó las medidas de coerción en un tema de proporcionalidad, que tal vez exageró con algunas medidas de coerción. Alguna gente piensa, el juez es que valora el caso. Escuché y leí que él había actuado de manera proporcional de acuerdo a las imputaciones. Creo que él no tiene que hacer eso. Es una simple cintila lo que hay que presentarle al juez para la solicitud de medida de coerción, aunque se trate del caso de Odebrecht, es lo mismo. Una simple cintila. ¿Qué es lo que es eso? La cintila es una figura que se usa en el derecho procesal puertorriqueño para enunciar que una persona está siendo investigada por la presunta comisión de un hecho. Y esa presunta comisión de un hecho se levanta una cintila, algo que pueda dar o conectar al presunto autor del hecho con el hecho criminoso. Entonces eso se le llama cintila. Entonces una simple cintila, se te pide una medida de coerción para investigación. Pero lo que yo vi y lo que hizo y lo que se ha subido en las redes, el procurador no presentó una solicitud de medida de coerción. Él presentó una acusación completa. Entonces por eso se hicieron tan largos los discursos. Entonces eso no era necesario. Esa era una audiencia como mucho 3 horas. Un juez naturalmente que conociera de la aplicación de la medida de coerción. Yo entiendo que el magistrado Francisco Ortega, una persona muy inteligente, pero no ha tenido la práctica en medidas de coerción. Porque cuando entró el Código Procesal Penal, él era juez unipersonal, era juez presidente de la primera sala del Distrito Nacional y como a los 3 meses, 4 meses de entrada en vigencia el Código Procesal Penal, él fue subido a la corte. Entonces no había tenido esa experiencia y por eso la instrucción no fluía como debía fluir o debe fluir en una medida de coerción. Marino, alguien me decía que no era regular lo que hizo el juez de los recesos, porque me decía esa persona que lo lógico eran aplazar, pero que no se aplazaba porque después tenían que poner en libertad a los imputados. Pero es cierto eso de que los recesos eran irregulares.
Mira, lo que pasa es que en el Código Procesal Penal hay dos figuras. Una que es de aplazamiento. La de aplazamiento no existe. Y en medida de coerción menos existen los aplazamientos. No hay aplazamiento, no debe haber aplazamiento en la medida de coerción. Pero son los abogados que le tiran la pelota para la cancha del juez. Son ellos que piden suspensión, teniendo su gente preso. Los imputados están presos. En mi cabeza litigiosa no cabe la idea de que un abogado pida suspensión en una medida de coerción estando el imputado preso. En mi cabeza procesal eso no cabe. Entonces, el juez, si le piden aplazamiento, pues el Ministerio Público, si tú le pides un aplazamiento y lo que quiere tener es al individuo preso, pues te va a decir que sí. Claro. Tonto tú. Ven la línea. No, tonto tú, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es un tema. Entonces, él, como le pidieron aplazamiento, pues aplazó, ¿verdad? Ahora, el tiempo... ¿Pero eso fue receso No, es un aplazamiento, porque es que en el Código Procesal Penal, y menos en medida de coerción, no existe la figura... Pero no diga que si él tenía que dar el aplazamiento, no, él tenía que dar... La figura del aplazamiento no existe. Ya. Existe la figura de la suspensión, porque se supone que el trámite debió dejar de existir en este proceso penal que se instauró en la República Dominicana, que todavía algunos los critican en su medio de defensa. Ahora, lo que existe es la figura de la suspensión después que se presenta la medida. Pero él, en ese espacio de medida de coerción, no podía aplazar ni suspender por más de 48 horas. La Constitución de la República le da 48 horas al juez, no al juez Francisco Ortega. A todos. Al juez, 48 horas después que llega a su sede, a su jurisdicción, la solicitud de medida de coerción para que disponga una medida de coerción o ordene la libertad pura y simple del imputado. Fuera de ahí, hay una violación que es de tipo constitucional. Y se produjo, horas. Y se produjo en este caso. Y esa violación se produjo, pero los abogados estaban en Belén con los pastores, mis amigos, me disculpan, estaban durmiendo. ¿Cómo? Durmiendo. Claro, en un caso así, con tanto dinero que van a ganar ahí, Alexander, estaban durmiendo esa gente. Yo no sé si... ¿Y cómo era que están ganando su cuarto ahí si, con esos clientes? Si hay mucho dinero. La gente no, pero un caso así tampoco, Marino, no venga usted a decir a mí de que van a defender un caso a ese nivel y ese tipo de encartados. Oye, la mayoría de abogados ahí no está cobrando. Ah, bueno. Oye, ¿por qué? Por ejemplo, voy a tomar el nombre de mi querido amigo Carlos Salcedo. Carlos Salcedo no le puede cobrar a Bautista. Tal vez le cobre las horas, porque es su abogado de toda la vida. Y casi todos los abogados que están ahí son abogados de toda la vida de esa gente. Okay. Salvo una o dos excepciones. Por eso se veía tan incómoda para ayudarlo con la palabra a la defensa. Porque no son la mayoría quiero abogados. Centrarme en una pregunta al margen de eso. Sigue. Marino. Hay un elemento que ha entrado mucho en debate, Alexander, hasta en cuestionamiento, y quiero su opinión. Las medidas que se tomó, otros la ven extrema, que debió haber estado esa gente en su casa y no estar con una medida de coerción que se entiende que fue ya la condena, y otros entienden de que realmente fue correcta. Su opinión. Mira, yo nunca puedo decir que una medida de coerción es correcta o incorrecta. Las medidas de coerción están para garantizar tres cosas. Una, la presencia del imputado en el proceso. Dos, que el imputado no entorpezca con las investigaciones. Y tres, para salvaguardar el plazo razonable de conocimiento del proceso. ¿Y eso estaba en riesgo en este caso? Hay gente que dice que no, porque entiende que los imputados todos tienen arraigo. Tú metiste un ministro a la cárcel, por ejemplo, un miembro del comité político del partido de gobierno, que el comité político pudo emitir, si no fuera tan político, una carta respaldando el arraigo, por ejemplo, de Temístocles Montaz,
por ejemplo, ¿verdad? Que no es miembro del comité político, Sí, ¿verdad? sí. Es miembro del comité político. Hay 3. Y es un ministro. Víctor Díaz Rúa es el secretario de Finanzas del mismo partido, Así partido es. de gobierno. del partido de gobierno y secretario de Finanzas. Entonces se pudieron emitir esas cartas, pero no sé si la buscaron, si los abogados hicieron las diligencias, si no lo hicieron, le digo ahora que vayan y la busquen para la apelación, que se conoce prácticamente. Y el caso de como Radamés si fuera- Segura también. El caso de Radamés Segura también, que a pesar de que presentaron su condición de salud. Así es. Ahora, si son proporcionales, lo que pasa es que no se usa en la medida de coerción la palabra si son justas o injustas, es si son Es proporcionales a lo que se pretende. Y Ortega, que tiene un libro, pero con media página, la gente ha dicho y algunos abogados llevaron de que un libro que él tiene, que se llama Abogado 911, que no dice nada. En realidad ahí eso son cuestiones laxas que él pone ahí, 2 o 3 cosas que lo que hace es repetir lo que dice la norma en ese mismo sentido. Él no pone nada de él ahí en ese libro. Entonces, oye, ¿de dónde yo creo? Ahora ya no si son proporcionales o no, si a esas personas tienen arraigo o no. Eso viene porque en la acusación de Lava Jato de Brasil, la gente, cuando estuvo preso, empezó a hablar y empezó a dar datos. Entonces me luce, y es así, que en ese caso está el imperio detrás de ese caso, sobre todo de 4 de los imputados. Y ese juez seguro que estaba temiendo por su visa. Si ponía, estaba temiendo por su visa, si ponía esas personas en libertad. Esta está buena. ¿Entiendes? Entonces, de ahí es de donde yo creo que viene el tema. Porque si fuera por el tema del arraigo, ninguno debió estar preso. 2, si fuera por el tema de entorpecer en el proceso, tampoco. Porque Están las informaciones ya levantadas. ¿Cuál proceso? Usted no ha hecho, señor procurador, ningún proceso. Usted hizo un copy-paste de la acusación de Brasil. Usted hizo un copy-paste de informaciones que le dieron los norteamericanos. Y usted selló. Usted dice que está investigando desde diciembre. ¿Qué usted está investigando? Y no hay nadie que haya hecho nada en este país para que esté en ese caso. Me perdona y me disculpa si usted quiere, pero usted no puede hablar de proceso porque usted no ha hecho ningún proceso. Usted ha traducido unos documentos que llegaron de Brasil, no sé si bien traducido, y ha presentado una solicitud de medida de coerción que va a ser la misma de la acusación, porque no tiene más nada, porque no ha investigado más nada. Hizo perder tiempo a estas personas interrogándolo y no puso nada. De lo que fue el interrogatorio no puso nada, ni una coma. De lo que yo recuerdo, Alexander, Víctor Díaz Rúa. Una denuncia fuerte. Víctor Díaz Rúa, oye, Víctor Díaz Rúa fue 5 veces a la Procuraduría. Valentín fue 4 veces por atrás a la Procuraduría y nunca nadie lo supo. 4 veces. Sí, así es. Y otros más. Y otros más. Y de eso no se puso ni una coma. No solo eso, le pide prisión preventiva a una gente que ha ido 5 veces a donde ti, las veces que lo ha requerido. Eso derrumba la proporcionalidad de la medida de coerción. Claro. Además, ¿cuál es el entorpecimiento en la investigación si usted lo que ha hecho es traducir unos documentos que le llegaron con 14 nombres y usted solicitó prisión preventiva tal cual llegó ese proceso? Ahí no hay ninguna investigación. Pero usted está diciendo algo muy, muy, muy delicado, Alexander Marino, claro. Porque eso me dice a mí que en el juicio de fondo, en la manera en que usted está enfocando esta etapa del proceso, se va a caer el caso. Claro. ¿O qué usted piensa? Ahí no hay caso. Entonces, ¿qué? Ahí no hay caso. Ni tampoco se va a iniciar nada, ni en juicio de fondo, porque no hay caso. Se va a iniciar se va a iniciar por el populismo penal. ¿Y la apelación que hay ahora? Por el mismo populismo penal por el cual el juez, el periodista Francisco Ortega, el periodista, creador de La Esquina Joven, ¿verdad? Pero usted lo está reduciendo, lo está diciendo de una manera despectiva. No, el periodista. Es un juez que usted como auxiliar de
de No, la yo no justicia. soy auxiliar de la como justicia. abogado, No, yo no soy auxiliar de la tiene que justicia. tener. Yo soy abogado, yo no soy auxiliar de la justicia. Pero un abogado es un auxiliar de la justicia, aunque usted eso no es lo mentira. quiera. Con la No. nueva norma eso no es verdad. Y el que es defensor no puede decir que es auxiliar de la justicia. Defiende a su cliente. Claro. Que mucha gente que está ahí no lo ha hecho. Defiende a su cliente. ¿Entiende? El abogado no es auxiliar de la justicia. ¿Cómo? Eso, aprenda lo que usted yo creo que estudió derecho. Eso no es así. Marino, ¿Entiende? ¿y la apelación ahora? Pero eso es lo que se ha dicho siempre, Marino. Y la participación transversal del abogado en los casos y en la administración de justicia es un elemento. Si usted como abogado quiere ser auxiliar de la justicia, ya usted. Pero yo como abogado no soy auxiliar de la justicia. Defiendo los intereses de mi cliente. Ok, su caso. Si usted quiere hacerlo, usted es auxiliar de la justicia. Pero yo no. Yo soy abogado que defiende los intereses de mi cliente. Mucha gente me malinterpreta por eso, me estigmatizan, no me quiere ver en los procesos y ese tipo de cosas, pues allá ellos. Pero así es como yo aprendí aquí en Puerto Rico y en Argentina, que era un abogado. Pero Marino, ¿y la apelación ahora? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene ahora? Porque todos van a apelar. Me imagino que todos van a apelar, inclusive hasta los que quedaron en libertad. El artículo 245 del Código Procesal Penal dice que todas las medidas de coerción son objeto del recurso de apelación. Ellos tienen 10 días hábiles para interponer su recurso a partir de la notificación. Creo que ayer se le notificó y ellos van a apelar. ¿Qué va a pasar con la apelación? No sé si a Miriam Germán, que va a presidir esa corte, bueno, ya ella se inhibió porque Víctor Díaz Rúa, pero Sí. la inhibición es una figura facultativa de que se la apruebe. De que se la apruebe. Yo creo que de eso hablamos aquí. La instancia superior. El pleno. superior de ella, que es en este caso el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sería una lástima que ella no presidiera esa sala, porque yo entiendo que ella es una garantía de ese proceso. Una pregunta ahí, Marino. ¿Quién conoce la apelación ahora? ¿Es la Cámara Penal? ¿Es La Cámara Penal de y la el Corte juicio de de fondo lo Apelación. conoce el Pleno? El Pleno, porque es única instancia. El juicio de fondo lo conoce Sí. el Pleno, con la presentación de la acusación. Hay que designar ahora un juez instructor. Después que pase la apelación, hay que designar un juez instructor. Otro que no sea Francisco Ortega. Otro que no sea él. Él es el juez control hasta la presentación de la acusación. También está la opción de que pueden revisar, solicitarle la revisión a él mismo, pero no creo que los abogados cometan ese hierro de revisarla por ante él mismo, porque No se va a decir. no solo por eso, sino que por las características del personaje juez. Rondón, cuando lo iban a llevar de la Suprema al Palacio de Justicia de nuevo, él decía de que el fiscal, al igual que el juez, estaban tomando acciones sobre la base de la presión de la opinión pública. ¿Usted cree que ese juicio, partiendo de que no hay juicio en su entender y que no ha habido prueba, que un copy-paste esta situación, de que lo que se ha hecho hasta el día de hoy y no teme que se podría hacer en el juicio de fondo una decisión sin haber juicio desde su criterio bajo la presión de la opinión pública, especialmente de los verdes, y que haya un poco de esto aquí? Claro, un poco no, te quedas corto. ¿Cómo? Mucho de esto. Yo he usado la palabra populismo penal aquí ya en varias veces. Pero eso es muy delicado. El populismo penal está acabando con el principio de imparcialidad e independencia de los jueces, más la quita de visa de los Estados Unidos a los jueces en los casos en los que ellos tienen algún tipo de interés. Eso está acabando con la independencia y la imparcialidad en este país, y tenemos un presidente de la Suprema Corte de la Justicia que no dice nada respecto a eso, sino al contrario, somete a los jueces a juicio disciplinario. ¿Eso debilita las instituciones? Pero la debilita no, la derrumba, querrás decir, la derrumba. Entonces lo que más hay es de eso, mi querido Brito. Eso es lo que más hay aquí, en ese caso, más populismo que cualquier cosa. Ese juez
que te digo que fue primero periodista, no por denotarlo, pero creador de La Esquina Joven, que es empleado de un empresario en este país, que todo el mundo lo sabe, que me imagino que su teléfono estuvo timbrando muchísimo. ¿Lo fue Es o lo es empleado. todavía empleado? Bueno, no puede ser empleado, pero fue ese empresario que le cayó atrás después que Jorge Subero Isa renunció. ¿Te acuerdas cuando fue electo? Claro. Que renunció, que quedó esa posición vacante, que le cayó atrás al presidente de turno para que lo designen a él, juez de la Suprema Corte de Justicia. Y obedece. Cada vez que él pone un libro, y yo lo estoy diciendo porque cada vez que él pone un libro de él en circulación, esa persona va y lo presenta a su editora y va. Es Pepín Corripio. Sí. ¿Y El jefe usted de cree ese- que de ese esa juez. decisión tiene que ver con Pepín Corripio? ¿Cómo usted lo hace transversal? Parece que no, porque me imagino que Pepín hubiera ayudado a estas personas a Ok. que lo pongan en libertad. Parece que no, que él no lo consultó, o le dijeron que no, o le dijeron, mira, tengo aquí a los gringos atrás y me pueden quitar la visa si hago otra cosa. Y no es ese juez que está haciendo eso. Todos los jueces del tren judicial ahora en este país, ejercer el derecho en la vía penal sobre todo, está de madre, como diría un español. Pero yo creo que es positivo, para la justicia que los jueces tengan un nivel de vigilancia, no de un estamento exterior, No, es una injerencia ya. pero yo sí creo que es positivo que Pero es que ellos los tienen su jueces- nivel de vigilancia, el Consejo del Poder el Consejo Nacional el Consejo del Poder Judicial. y ellos le temen más es un órgano. a la visa, no Pero claro. que al poder. No, porque lo primero trae la consecuencia de lo segundo. Cuando le quitan la visa, todo lo que le han quitado la visa ya están sometidos. Mira, volviendo al tema de la medida de coerción, yo entiendo, a pesar de lo contrario, yo como que siempre voy en ruta contraria a lo que opina otra gente. De Rondón están criticando que lo mandaron a la cárcel de La Victoria y tú estabas diciéndome de que han comprado muebles para llevarlo a la No, cárcel de Najayo. No, y ese Alexander se tipo- refirió de que unos muebles de Víctor Díaz Rúa, pero tengo la información de que esos muebles, Alexander, no pertenecían a Víctor Díaz Rúa. Es que me extraña, pero que- primero Rondón, mira, el más de que no es beneficiado, así. oye, el más beneficiado, oye lo que te voy a decir, el más beneficiado de todos con la medida de coerción de prisión preventiva En Rondón. es Rondón, porque lo mandaron a la cárcel de La Victoria. Ahí va a estar él como un pachá. En la cárcel de La Victoria, el que tiene dinero no está preso, ¿Cómo? está de vacaciones. Al que tiene dinero en la cárcel Victoria tiene Pero- todo. pero no él un va a ri- tener computadora, Pero va a no un tener, resort, perdóname, en perdóname. vacaciones en un resort. Perdóname, Ahí. él va a tener televisión, va a tener acceso a su internet, va a tener 6, 7, 8 teléfonos celulares, va a tener todas las visitas que él quiera. Porque ahí va no hay a comer, control. Espérate, Pero, espérate. pero, va a no, comer de pero su ¿por casa. qué ahí? Ahí no hay control en esa cárcel. Va a comer de su casa, va a comer de su casa, porque es el viejo modelo penitenciario. Cuando a los banqueros que estaban en Najayo se cambió al nuevo modelo penitenciario, todos salieron corriendo de ahí porque lo iban a vestir de azulito y las reglas en los nuevos modelos penitenciarios se cumplen y el que está ahí está preso. Claro. Porque ahí usted se tiene que levantar a las 6 de la mañana, Entrar a las tiene que 6. comer a las 12, tiene que hacer una ejercicio. tarea de cuestión, lo sacan a hacer ejercicio obligado A las y 6 a las 6 lo guardan Son a sus rutinas. rejas. No, un Son protocolo, rutinas un que protocolo. usted tiene que cumplirla para que usted sepa que está preso Sí. y usted sepa que estar preso es malo. Pero allá en La Victoria, él puede poner su aire, va a poner su cocina, va a poner... cuando estaba Luis Álvarez Renta preso en Najayo, yo tuve la oportunidad de ir a verlo y hablar algo con él y eso parecía una oficina de aquí, del Town Center. ¿Tú entiendes? Donde él estaba. Y donde estaban los otros presos, eran una cosa, tú sabes, no con era de en Najayo todo. que estaban todos. Pero era el viejo modelo penitenciario. Luego se ha cambiado y ahora eso ha cambiado. Y están peor, quería dar ese detalle, que Rondón, los que van a estar allá, que Rondón en La Victoria. Y sin embargo, yo vi un abogado que dijo
en la televisión que a Rondón lo habían enviado para La Victoria para presionarlo para que acepte una negociación que afecte a los otros imputados. En ese sentido, el abogado tal vez nunca ha ido a la cárcel de La Victoria y no sabe cómo funciona el régimen penitenciario, porque, perdón, y no es una crítica de los abogados que estaban ahí, yo creo, estoy seguro, que si tuvieron un buen profesor de derecho penitenciario, tal vez fueron alguna vez a una de esas cárceles. Tal vez fueron alguna vez. Pero se dice... Entonces, tal vez no conocen las cárceles, lo que yo te estoy diciendo. ¿Usted entiende? Pero Marino, se dice, no sé si podría estar de acuerdo, aunque es una interpretación, de que el hecho de que se dividiera a Rondón y a los demás encartados, a La Victoria y a Najayo, se debe a que no tener a Rondón junto con los demás, porque se percibe que Rondón era el cerebro, es la cabeza del engranaje y el centro del tema del problema de la acusación del dinero que repartió de los 92 millones de dólares. Y entonces esto podría influir en la estrategia, esto podría influir en la estrategia del expediente y de los encartados. Se estila eso, que el juez de la medida de coerción, el juez de la instrucción, divida cuando hay multiplicidad de imputados, los mande a diferentes cárceles, sobre todo para que no puedan estar en comunicación y puedan estar conectándose, pero Rondón va a tener el teléfono en La Victoria. Lo que pasa es que ellos no van a tener el teléfono allá. Además, le aconsejo desde aquí que no puede hablar ni hable nada por ahí porque los teléfonos, aunque se lo permitan, están interceptados, sobre todo en la cárcel de La Victoria. He visto muchas acusaciones que traen conversaciones tomadas de los presos cuando están en la cárcel de La Victoria. De seguro que a Ángel Rondón le buscarán una mujer ahí mismo que cocine bien. No, se la llevan de la casa, seguro. ¿También le permiten llevar a una persona? La comida se la van a llevar desde su casa, se la van a llevar, seguro. Me imagino que él tiene recursos. ¿Qué espera que va a pasar en la apelación ahora? Te decía que si Miriam Germán está en la apelación, sería una gran cosa para los imputados. Yo pienso que se la van a variar, porque va a ser un tribunal colegiado, es la Corte de Apelación, y a pesar, como dice el amigo Brito, de que los verdes son que están presionando, fíjate, yo pienso que le van a variar alguno y deben variarle, porque por lo que yo dije, el argumento anterior es que el Ministerio Público no ha hecho ninguna investigación, ha hecho una traducción, en buen sentido, ¿verdad?, de lo que se ha levantado en otro país, porque se ha probado que de la gente y lo que se dijo, la gente que fue investigada ahí parece que no pusieron nada, por lo menos en la solicitud de medida. Entonces yo creo que sí, que van a salir algunos, hay defensas que deben encarrilarse bien, entender lo que es la medida de coerción. La medida de coerción no es un juicio de fondo. Cuando usted habla más de 5 minutos en una medida de coerción, usted ha hablado demasiado. Una cosa, entonces Marino, eso es una cuestión rápido. En la medida de coerción usted tiene que sembrar el arraigo y desmontar las 3 condiciones por las que yo te dije que se imponen la medida de coerción. Y luego de que usted diga eso, ya usted no tiene que decir más nada. Hablando de prescripción antes del conocimiento de la medida de coerción, yo no podía ver eso. Dime. Entre paréntesis, yo digo que ese juicio tiene un importante componente político. Y usted y yo sabemos que cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Me refiero a eso que acaba de decir, que probablemente le cambien la coerción a alguna gente. Porque tenga una interferencia política, Alexander, eso. ¿Sabe lo que mira una cosa. Mira una cosa. Ustedes no se han preguntado lo siguiente. Temístocles Montaz sigue siendo ministro. Sí. ¿Por qué? Porque había una componenda ahí, había una componenda de Palacio con la justicia, por si no podían llevar a los legisladores, que el caso se quede allá en la Suprema Corte de Justicia, porque el único que tiene privilegio de jurisdicción, aparte de los legisladores, ¿quién es? El ministro, temo.
Temístocles Montaz. Por eso es que no lo han quitado. O sea, que había interés en que eso se ventile en la Suprema. En la Suprema Corte de Justicia la cuestión estaba montada así. Entonces tenemos Por eso arrastra lo demás. Arrastran lo demás porque ellos quieren y los abogados Claro. quieren. Claro. Porque ellos le pueden armar tremendo lío a la Procuraduría con ese tema. Pero parece que siguen durmiendo. Marino, usted dijo algo ahorita que fue a media claro a mi interpretación y mi entender, cuando hablaba de que la justicia está interferida de manera directa, impactada por una influencia de la embajada y de los norteamericanos con presionar con o sin razón para quitarle la visa a los jueces. Y que ese deseo de un juez preservar una visa está influyendo de manera determinante en la administración de justicia para tomar las decisiones que deben tomar. Más que hacer justicia es cuidar una visa. ¿Es así? No, tal vez porque le teman a perder una visa, porque ya la visa norteamericana, por lo menos para mí eso ya no es nada. ¿Y a qué entonces? Sino porque es un síndrome, es un síntoma de corrupción, es un síntoma de que tú estás haciendo malo, de anomalía. Ese es un síntoma que nadie lo quiere padecer. Ahora, quitarle una visa a un juez porque emite una decisión es una injerencia frontal que lo está que atenta inclusive contra el derecho internacional público y que ni dice nada el presidente de la Suprema Corte de Justicia ni dice nada el presidente de la República. Entonces hay un arrodillamiento cabal, ¿verdad? Por temor a eso. Porque los Estados Unidos no le hacen un sometimiento a ellos, sino te quito la visa. Pues somételo si tú tienes algún indicio de que ellos están cometiendo hechos que atenten en contra de sus funciones. Entonces, en ese sentido, es evidente, mi querido, que se atenta contra el principio de imparcialidad y de independencia que debe tener la justicia dominicana. Y eso está ahí, y eso no es un relajo. Fíjate ayer cómo anuncian que quitan visa 28, eso es una noticia, no porque le quiten la visa, porque hay gente que inclusive entrega su residencia, entrega la visa y nunca viaja, sino por ese mal sabor de anomalía. Se la quitaron a 4 personas y esa persona que hizo esa denuncia fue una manipulación para hacerle daño a enemigos de competidores de él. Ah, bueno, yo no sé a las personas que se la quitaron, pero fue a 4 he estado personas viendo de que 28. Además hace mucho de eso y eso todo el mundo lo sabía quiénes fueron. Bueno. Pero fue una manipulación de esas competencias que se dan profesionales y de negocios. Bueno, yo espero haber sido productivo hoy, como dice Alexandre. Bastante. Yo te voy a decir una cosa, había visto varios de los abogados en distintos programas y creo que la mejor exponencia que he escuchado es esa que ha hecho. De todos los abogados que he escuchado todos estos días, la mejor exponencia que he escuchado ha sido esa que ha hecho hoy. Por eso, cuando me llaman a esos programas, yo digo que yo cobro 100,000 pesos. A ti yo no te cobro, pero yo cobro 100,000 pesos si me invitan a un programa a hablar de derecho. Ya lo sabes. Bueno, señores, así. Es una muestra de que el hombre no es un auxiliar de la justicia. Para nada. Así es. Bueno, Manuel, por hoy hemos concluido. Así es. Nada, un buen fin de semana a todos los amigos que siempre nos escuchan a esta hora. Un buen fin de semana y que gocen mucho y gasten poco. Así es. Y será hasta el próximo lunes cuando volveremos. Lindsay Casajara, quien les habla, y Manuel Brito, el próximo viernes. Así que hasta entonces.